La economía internacional y la economía colombiana están en un proceso de transición y una situación como esa ofrece grandes oportunidades de inversión, pero también circunstancias que hay que cuidar para no cometer errores. En esta ocasión vamos a hablar de las posibilidades de inversión en renta fija, esos títulos, ya sean de los gobiernos o sean de las empresas privadas, que ofrecen una rentabilidad previamente establecida. Y para analizar las oportunidades de inversión que tenemos en ese sector, está con nosotros Ana María Estrada. Ella es la portafolio manager de los fondos de renta fija de BTG Pactual. Bienvenida, Ana María. Hola, Mauricio. Bueno, en primer lugar, este año arrancó un poco distinto al año pasado, que fue un año malo para la renta fija. ¿Este año tiene mejores perspectivas? ¿Es cierto o no? ¿Y por qué? Sustancialmente distinto al año pasado. El año pasado empezamos con niveles de tasas en Colombia para títulos de un año del orden del 2%. Hoy tenemos niveles de tasas cerca del 9%. Muchos de los activos que hay hoy en Colombia ya tienen descontadas situaciones de volatilidad que hace que, si bien en el corto plazo todavía podemos tener algo de turbulencia, pues niveles de tasas del 9% ya empiezan a ser demasiado atractivas y empiezan a ser niveles que no veíamos en Colombia desde el 2009, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes un portafolio con un carry del 9%... ¿Qué es un carry del 9%? Carry es la tasa promedio que yo debería tener al vencimiento en ese título, y es, digamos, la causación diaria que tengo en el portafolio. Entonces, obviamente, si tú tienes una tasa del 2%, pues la capacidad que tienes de absorber la volatilidad es mucho más baja que la capacidad que tienes para absorber volatilidad con tasas del 9%. Entonces, estas tasas de interés de este año hacen mucho más atractiva la renta fija para el año 2022. Pero entiendo yo, Ana María, que las variables críticas que hay que seguir de aquí en adelante son evolución de tasas de interés, que van a seguir subiendo por cuenta del Banco de la República, y evolución de inflación, que quizás termine el año alrededor de un 7% más o menos. ¿Eso qué significa para componer un portafolio de renta fija de aquí al final del año? Hay muchos riesgos todavía. Seguimos viendo presiones importantes en los precios que estuvieron incrementadas pues por lo que está pasando con la guerra en Ucrania, y de cara a eso, si bien hay muy buenas oportunidades en la renta fija, hay que tener un poquitico de cuidado porque hay mucha volatilidad. Entonces, digamos que estamos viendo grandes oportunidades, pero pensamos que uno debe seguir manteniendo una estrategia un poco defensiva, tratando de tener alto nivel de indexación en activos indexados a la inflación, activos indexados a la tasa de interés del Banco de la República. Entonces, digamos que se pueden empezar a capturar esas oportunidades teniendo un riesgo del portafolio moderado con una duración, digamos, moderada, pero todavía con un alto nivel de indexación en los portafolios. Ahí están los elementos clave para tener una buena estrategia en un portafolio de renta fija, en un entorno en el que hay grandes oportunidades este año por los aumentos de tasas de interés, pero que hay que cubrirse acerca de incertidumbre, por ejemplo, con la inflación. Y para ayudarnos a entenderlo, hemos tenido con nosotros a Ana María Estrada, la portafolio manager de los fondos de renta fija de BTG Pactual. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a ti.